En este vídeo te voy a hablar de 3 aprendizajes sobre ti misma o sobre ti mismo, de autoconocimiento, vamos, que puedes sacar de la película de Disney Cruella. Bueno, hace un par de semanas nos pusimos a ver la película de Cruella, mis hijas, Paola y yo, porque Pau se quedó dormido justo antes de empezar la película, esto es muy normal. Y la verdad es que conforme iba avanzando la película, yo me iba quedando más encantado con la historia que estaban contando de Cruella, una historia que nunca antes nos habían contado así. Es que hay una cosa que está haciendo Disney desde hace unos años para acá, que es traer las historias de personajes que normalmente nos lo han presentado como los malos de la película, ¿no? Y darle profundidad y darnos conocimiento sobre esa historia, que es una historia que te hace ver con ojos diferentes a ese personaje malvado, como puede ser Cruella, o como hace unos pocos años pues también hicieron con Maléfica, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece genial, porque lo que están haciendo es desmitificar esto de que hay personas buenas y malas, que yo recuerdo muchas veces que mis hijos me decían, este es el malo, este es el bueno, y yo siempre les decía, bueno, no es que sean buenos ni malos, es que tienen valores diferentes, tienen intereses diferentes y además no conocemos qué le ha pasado a ese personaje para que actúe así. Entonces ahora Disney pues está haciendo esto, está enseñándonos cuál es la historia de estos personajes que normalmente han sido los antagonistas de tantísimas bonitas historias que Disney nos ha contado. Entonces vamos con los aprendizajes. ¿Cuáles son los aprendizajes que la película de Cruella nos puede dar sobre nosotros mismos? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué vas a aprender tú de ti misma viendo la historia, la película de Cruella? El primer aprendizaje ya te lo estoy diciendo, y es que conocer la historia nos ayuda a comprender. Porque, a ver, cuando ampliamos la comprensión, cuando conocemos la historia de alguien, y más cuando es alguien que ha hecho daño, o como en este caso, ¿no?, el antagonista de una película, entonces podemos comprender mejor de dónde viene esa conducta, de dónde viene esa forma incluso de percibir el mundo, de percibir la vida, de dónde viene ese dolor que le lleva a actuar de esa manera. Y a mí me parece que eso es muy importante, saber que detrás de cada antagonista de tu vida, no tiene por qué ser de la película de Disney, incluso de ti misma o de ti mismo, cuando tú has hecho daño a alguien, saber que detrás de eso hay una historia y que es muy raro que alguien hace daño adrede a otra persona. Y si lo hace será porque de alguna forma habrá recibido otro daño antes, ¿no? Normalmente lo que sucede es que actuamos de una manera impulsiva por memorias que tenemos, porque antes hemos recibido daño, porque intentamos protegernos de algo, porque queremos evitar de alguna forma un sufrimiento, y normalmente es sin darnos cuenta, sin saber cómo controlarlo, terminamos haciendo algo que desde fuera, sin conocer la historia, alguien diría, hostia, qué mala persona, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y es que la realidad siempre depende de los ojos de quien mira, ¿sabes? Es como cuando tú tomas distancia, cuando tú comprendes, ya sea al antagonista de la película, pero ya sea a tus padres, ya sea a tu pareja, a tus hijos, a las demás personas que están en tu vida, cuando tú puedes comprender un poco mejor, cuando amplías la mirada, cuando te abres a por lo menos entender que algo habrá, ¿no?, que hay una historia que le lleva a tener esa conducta, entonces te das cuenta de que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Pero cuidado, que comprender la historia de alguien no justifica a esa persona, pero sí que a mí, por ejemplo, si he recibido un daño de alguien, me va a ayudar a aceptar mejor lo que sucedió, a dejar de estar peleado con eso que me hizo, con eso que sucedió en mi vida, ¿sabes? Y poder soltar a lo mejor una carga, un rencor, un dolor que yo venía arrastrando mucho tiempo y que al final al único que le hace daño es a mí. Así que comprender es como un superpoder. Y ya sabes que si tú fuiste quien cometió el error, tu historia no justifica tus actos, porque como dice Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido,
la última de las libertades es decidir la actitud que tenemos ante algo y nuestra forma de actuar ante eso. Pero en cualquier caso, si en ese momento reaccionaste, si no tuviste la conciencia de frenarte y en lo que sea que hiciste, queriendo o sin querer en ese momento, hiciste daño, siempre puedes pararte a reflexionar, siempre puedes mirarte a ti mismo, a ti misma y comprenderte por qué una parte de ti ha reaccionado así. Y por supuesto puedes disculparte, puedes decir lo siento y he reaccionado así y creo que he reaccionado así por esto y no he querido hacerlo o no he querido hacer daño, ¿no? Y ya quedará en manos de la otra persona el poder comprender, soltar eso o no, pero por lo menos que tú entiendas también tu historia también te ayuda a no cargar con un rencor hacia ti mismo, hacia ti misma. Así que a mí me parece fascinante que en esta película se nos enseñe, ¿no? En la película de Cruella podamos ver, podamos comprender la historia de este personaje que nos había parecido un personaje malo siempre, ¿no? E incluso podamos llegar a comprender por qué esa obsesión con hacerse un traje con pieles de dálmatas. Tendrás que ver la película para entender esto. Vale, pues ya tenemos el primer aprendizaje, que sería esto de que conocer la historia nos ayuda a comprender. Ahora, el segundo aprendizaje es que esto es una historia transgeneracional, que esto es una historia familiar, ¿no? Y es que nos ayuda a comprender la película de Cruella, que efectivamente heredamos patrones, que heredamos patrones de conducta, patrones emocionales, que heredamos formas de percibir la vida, que estamos conectados con nuestros familiares, con nuestra historia familiar y que eso de alguna forma resuena en nosotros y de alguna forma nos empuja, ¿no? Muchas veces de una manera muy inconsciente a repetir ciertas situaciones, a repetir conductas, a repetir emociones. Y bueno, si me conoces de hace tiempo ya sabes que una de mis especialidades es el transgeneracional, es la mirada sistémica, ¿no? Y el entender cómo todo eso que se vivió en nuestra familia tiene un eco también en nuestras vidas, ¿no? Cómo resuena en nuestras vidas y cómo nos influye, ¿no? De manera muy positiva muchas veces y a veces también de una manera pues quizá un poco más disfuncional o muy disfuncional. Bueno, pues vamos a la película de Cruella, pero antes de seguir tengo que avisarte que para explicarte esto tengo que hacer un poquito de spoiler. O sea, esto es contarte algo de la película que seguramente no sabes si no la has visto. Así que, si no la has visto, tienes la opción de primero vete a verla y luego vienes al vídeo, y si o no, o lo ves y no te importa, ¿no? Saber un poco un detalle de la película es importante, ¿eh? Y bueno, en cualquier caso, yo voy a explicártelo y tú ya decides, ¿no? Si quieres continuar y ver esta parte, es muy interesante. O si quieres irte primero, ver la película y luego volver al vídeo. Bueno, pues en este caso, en la película de Cruella, lo que vemos es que ella, pese a que no se ha criado con su madre biológica, ¿vale? Porque hay una madre biológica y una madre adoptiva, este es todo el spoiler que te voy a hacer, pues tiene una actitud, una personalidad muy parecida a la de su madre biológica, pese a no haberse criado en absoluto con ella, pese a haber sido nacer prácticamente y ser puesta en manos de otra madre. Y no es solo su personalidad, sino que también hay algo que yo siempre explico en transgeneracional, y es que Cruella, además de la personalidad muy parecida a la de su madre, también ha heredado un don, algo que ya se le da muy bien a su madre y que a ella también se le da muy bien, fíjate, sin conocerla, algo que ya le apasiona sin haber conocido a su madre y sin saber que a su madre biológica ese tema le apasionaba, ¿no? Y tanto que incluso a Cruella se le da quizá mejor que a su madre. Y es que es así, porque no todo es apego y crianza, no venimos como libros en blanco a la vida, no es así. Venimos ya con una información genética, con una información epigenética e incluso más allá, con una información inconsciente, con una vinculación a nuestro inconsciente familiar, y esa es una información que tendrá una influencia, un poder dentro de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Por otro lado, vemos que en la película Cruella, que en realidad se llama Estela, desarrolla también una parte de su personalidad que es más dulce, que es más dócil, que es más comprensiva, más compasiva, ¿no? Que de hecho en la película se nos presenta como la parte buena, como el lado bueno de Cruella, ¿no? O de Estela en este caso. Y esa parte es aprendida
con su madre adoptiva. Es decir, su madre adoptiva es así. De hecho, su madre adoptiva es presentada, creo recordar, con la frase como la mujer más dulce que haya existido. Y esto es importante porque podemos ver que no solamente heredamos patrones emocionales, creencias y conductas de nuestra familia biológica. Por ejemplo, cuando una persona es adoptada, no solamente tiene esa información biológica, sino que además también es afín, también genera afinidad, también va a tomar esas creencias, esas conductas y esos aprendizajes emocionales de la familia que le adopta. Así que con esto concluimos este segundo aprendizaje, ¿no? de entender que hay una información que tomamos de la familia y que es inconsciente, que sepas que si tú eres adoptado o adoptada, que sepas que es tan interesante conocer la historia de tu familia biológica como de la familia que te adopta. Las dos son muy influyentes. Bueno, pues llevamos los dos aprendizajes, el conocer la historia para comprender y el segundo que tiene que ver con entender que nuestra historia familiar, que nuestra familia tiene una resonancia en nosotros. El tercer aprendizaje, que para mí es el que más me fascina de todos, tiene que ver con algo que vemos desde el inicio de la película, y es que Cruella tiene como dos personalidades muy marcadas, ¿no? Tiene como dos partes que además nos la enseñan como la parte buena y la parte mala, y esto me parece muy interesante porque la gran mayoría de personas diría, bueno, entonces lo que pasa es que Cruella es bipolar, y yo no estoy de acuerdo con eso. Esto lo podemos ver en un montón de escenas, porque desde el inicio la mamá adoptiva ya le está haciendo a Cruella darse cuenta, o bueno, a Estela, darse cuenta de cuándo es Estela y cuándo es Cruella, ¿no? Distinguiendo entre estas dos partes de su personalidad. De hecho, hay una escena donde la madre está llevando a Cruella a un colegio nuevo y la madre adoptiva le dice: ¿qué hay que decirle a Cruella si intenta tomar el control? Y Cruella contesta: gracias por venir, pero ya puedes irte. Y sigue: eso es, despídete de ella. A lo que la niña contesta: adiós, Cruella. Bueno, pues como te decía antes, esta cualidad de la personalidad de Cruella parece que se quiere asociar a una psicopatología, ¿no? Que sería la bipolaridad o el trastorno maníaco depresivo. Pero para mí no tiene nada que ver con eso. De hecho, para mí en este tema está el aprendizaje más importante de la película Cruella. Y es que esto de tener 2 o 3 o 4 o no sé cuántas mil personalidades no es algo que tenga que ser asociado a una psicopatología, ni mucho menos. Porque te digo una cosa, tanto Cruella como tú, como yo, como todo el mundo, no tiene una sola personalidad, sino que todos y todas tenemos múltiples subpersonalidades, es decir, una personalidad que está dividida, que está fraccionada en pequeñas subpersonalidades que se manifiestan a veces como voces diferentes, como diálogos internos, como pensamientos como opuestos, pero eso no quiere decir que seamos bipolares, simplemente quiere decir que somos seres humanos y que nuestra personalidad está hecha, está creada por diferentes subpersonalidades. Yo a veces, un poco de broma, pero al mismo tiempo muy en serio, le digo a mis alumnos o a mis clientes, digo, oye, pero es que tú nunca has discutido contigo mismo, contigo misma. Es que nunca te has dado cuenta de que hay una parte de ti que quiere una cosa y hay otra parte de ti que quiere la contraria, ¿no? Por ejemplo, es como hay una parte mía, ¿no?, que dice: venga, Saúl, vamos a entrenar, que quieres conseguir este objetivo que tienes, ¿no?, de estar en forma y tal, ¿no? Y la otra parte está: hostia, macho, déjame, que estoy aquí tirado en el sofá, además puedo empezar mañana, ¿no? O el lunes, los lunes son buenos para empezar las cosas. Y además de estas dos voces, ¿no?, podría haber otra de fondo que te hace sentir culpable y que empieza como a criticarte, y otra que te quiere motivar, y a lo mejor otra de fondo que dice: a ver, Saúl, no seas tan duro contigo, ¿no?, que tampoco pasa nada, ¿no? Entonces son como diferentes personalidades, diferentes voces que todos y todas tenemos y vivimos, ¿no?, y que cada una de ellas tiene un origen, se generó en un momento dado en nuestra historia, en nuestra experiencia de vida, y es muy interesante poder comprenderlas, poder conocerlas, porque de esa forma puedes hacer una mejor autogestión emocional y de pensamiento en general
de tu vida. Te pongo otro ejemplo. A lo mejor hay una parte de ti que quiere dedicarse a algo que te apasiona, ¿no? Pero luego hay otra parte de ti que tiene miedo, hay una parte de ti que está cómoda en el trabajo que tienes actualmente, o hay una parte de ti que se quiere sentir segura y que por lo tanto sabotea todos los intentos tuyos de dedicarte a otra cosa porque no sabe cómo le va a ir, y de pronto hay una voz interna, que a veces estas voces que también tenemos, que hemos aprendido de papá y mamá o de otras personas que han sido referentes para nosotros, ¿no? y que te dice, pues no sé, si a veces son alentadoras, ¿no? Si no lo intentas, pues es que no lo vas a conseguir nunca, ¿no? Pero eso al mismo tiempo activa otra, ¿no? Que es el miedo se pone un poco más tenso, la parte que tenía miedo se pone más tensa, la parte que quería seguridad también, ¿no? Y la otra, la que quiere es vivir de su pasión, entonces también se enfrenta, ¿no? Y al final terminas teniendo todo como una especie de batalla interna, ¿no? Y te agota, ¿no? Y te hace sentir emociones diversas, y esto es algo muy, muy normal. Todos y todas estamos hechos de partes. Y para mí este es el tercer aprendizaje, y creo que el más importante, y es que todos estamos hechos de partes, que tienes diferentes subpersonalidades, y que comprender, conocer esas voces, conocer esas partes de ti en profundidad, el poder, en puesto de enfrentarte a ellas, acercarte con curiosidad, con compasión, con el deseo de querer saber, ¿no? de dónde sale esa parte, no solamente te ayuda a generar mayor equilibrio, mayor paz interior, sino que te ayuda también a desactivar mecanismos de autosaboteo o a salir de creencias limitantes que te impiden hacer lo que tú realmente quieres hacer. Y bueno, esto es súper importante, ¿no? Y bueno, hasta aquí estos tres aprendizajes. Ya sabes, el primer aprendizaje de la película Cruella para mí es que conocer la historia te ayuda a comprender. El segundo es que nuestra historia familiar, la familia biológica y la familia adoptiva, ambas, si es que la tienes, ¿no? Las dos, y si no, una, la que tienes, influye, su historia influye, tiene una resonancia en ti y tiene un eco en tu vida. Y el tercero es que estás hecho o estás hecha de diferentes partes, de diferentes subpersonalidades, y yo creo que esto se ve muy bien en la película de Cruella, y se ve como no son dos partes realmente, se ven diferentes partes. De hecho, cuando hay un momento de la película donde ella puede, parece que integrar un poquito más, acercar esas dos partes que estaban tan separadas, y entonces hay una Cruella que es diferente, que está evolucionada. De hecho, hay muchos saltos evolutivos a nivel de integración emocional en Cruella durante la película. Para mí hay por lo menos 3 que están muy marcados. Y nada más, simplemente decirte que además, si te interesa este tema de comprender las partes internas, dentro de muy poco voy a hacer un taller gratuito donde voy a hablar en profundidad sobre este tema. Y ya sea que eres un profesional de la ayuda, que quieres aprender un modelo para gestionar esas diferentes partes, o que simplemente eres una persona normal como cualquiera, ¿no? Que no te dedicas a la terapia, ni al coaching, ni nada de esto, pero que te apetece conocer un poquito más de cómo funciona ese mundo interno y poder generar quizá un poco más de paz interior en tu vida, desactivar algunos autosaboteos, algunas creencias limitantes, te invito a que vengas a este taller, que lo haremos en este mes, 19, 20 y 21 de julio, y por aquí debajo en la descripción del vídeo te dejaré un link donde te puedes apuntar. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!